con la ayuda del Señor, yo quiero compartir con todos ustedes este tema que nos tiene que dar fortaleza, fe, ánimo, aunque vengan momentos difíciles en nuestra vida, como está profetizado que va a acontecer en los últimos tiempos, pero los consagrados no van a tener esa dificultad. Óigame bien, no toda la iglesia, los consagrados no van a tener esa dificultad de escasez económica, sino que los consagrados, no los creyentes nominales, no los creyentes con doble vida, no los visitantes, no los oyentes, sino los consagrados van a tener y van a recibir la bendición final. Este es el tema que vamos a compartir, la bendición final. Hay una bendición para la iglesia y vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner un fundamento bíblico en lo que vamos a compartir. Si vamos a Eclesiastés, capítulo 1, versos 9, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, lo que fue, va a volver a ser. Lo que fue, va a volver a ser. Lo que fue, va a volver a ser. Vamos a poner otra base bíblica de Eclesiastés, por ahora el capítulo 3, versos 15. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. O sea, hay un reciclaje de lo que pasó, va a volver a acontecer. Eso es lo que dice estos dos pasajes de Eclesiastés. Entonces, esto es un fundamento bíblico para compartir estos ejemplos que acontecieron en el pasado, pero que va a suceder en el tiempo actual. Vamos a ver 7 ejemplos del pasado y vamos a ver lo que viene en el futuro. La bendición final. Presten atención a lo que va a acontecer. Pero vamos a poner otra base bíblica y es en Hebreos 10:1. Dice que porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Pero cuando usted lee lo que está en rojo, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley tiene una sombra. Una sombra es una verdad no idéntica, sino una verdad distorsionada. Porque mi sombra refleja mi cuerpo, pero no los detalles. No dice de qué color tengo los ojos, de qué color tengo la piel, el pelo, mi forma de nariz, mi forma de boca, mi forma de ojos, sino la silueta de mi cuerpo. Eso es una sombra. Entonces la ley, cuando hablo de la ley, hablo de la Torá. La Torá en hebreo significa la enseñanza, pero la Torá representa el Pentateuco. El Pentateuco lo que se refiere es a los 5 libros primeros de la Biblia. Eso es el Pentateuco, o le llaman la Torá, la ley. Entonces, vamos a ver algo interesante. Después de esta introducción, vamos a ver que va a haber un traslado de las riquezas. Un traslado de las riquezas hubo en el pasado. Vamos a poner 7 ejemplos, 7, no 1 ni 2, 7, para que usted vea que lo que estamos hablando no son cosas aladas por los pelos, sino que tienen fundamento bíblico, porque dice la Biblia que cuando una cosa se repite 2 veces, la cosa es cierta y que es rápido. Así esa palabra que yo acabo de decir, que después que una cosa se repite 2 veces es cierta, no es un invento mío, sino que fue José que le dijo al faraón, como usted tuvo un sueño
dos sueños, el de la vaca y el de el trigo, tuvo dos sueños. Y las cosas de Dios, cuando se repiten dos veces, la cosa es cierta. De ahí es que parte este principio bíblico acerca de que cuando una cosa se repite dos veces, es cierta. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Que va a haber el primer ejemplo no, vamos a ver que va a haber un traslado. El primer ejemplo se lo pongo ahora. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Las riquezas del pecador está guardada para el justo. No dice para el oyente, para el visitante, para el justo, o sea, el consagrado. Entonces va a haber un traslado de las riquezas de los pecadores a los justos. Vamos a otro ejemplo, base bíblica. Dice Eclesiastés, capítulo 2, versos 26, porque al hombre que le agrada a Dios, para agradar a Dios hay que ser consagrado. Porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia, gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agradó a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces aquí vemos ya que la Biblia te está diciendo que los pecadores trabajan y amontonan riquezas para luego ser transferida, endosada a los justos, a los que agradan a Dios, no para todos los creyentes, porque toda promesa, toda bendición está siempre atada a un requisito, y es andar correctamente, no tener doble vida, andar correctamente, ser verdaderos creyentes, ser luz en las tinieblas y ser sal de la tierra. Esos son los que arrebatan la bendición. Entonces, después de estas bases bíblicas, vamos a entrar al primer ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo de un traslado de las riquezas del pecador a un justo fue en la persona de Abraham. Fíjense que dije Abraham, no Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendijo a Abraham directamente, le cambió primero el nombre, le puso una H. Porque Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham con H, y luego la A, Abraham, hubo un cambio en el corazón de Abraham. Ya no era enaltecido, orgulloso, sino que iba a ser ahora padre de multitudes. Porque la palabra Abraham significa padre de multitudes, pero la palabra Abraham, así como usted está viendo en la pantalla, significa padre enaltecido. Entonces, antes de la bendición de Dios, directa de Dios, tuvo que haber un cambio en Abraham de conducta y de su esposa, que Sarai significa enaltecida, altiva, insujeta. Y tuvo que quitarle la I de insujeta y ponerle Sarah, para hacerle un cambio también en su conducta. Entonces, esto es interesante, que para antes que venga la bendición, tiene que haber un cambio en la vida del esposo y de la esposa. Y luego entra la bendición. No uno, sino los dos, porque los dos son uno. Tiene que haber un cambio en los dos para que llegue la bendición. Pero ¿qué pasa? En lo que esta bendición de parte de Dios entraba, iba a entrar una bendición que Dios también lo iba a permitir a través de los pecadores. Pero no la dirección grande
majestuosa que Dios le dio ya directo a Abraham. Quiero que separen estas dos bendiciones. La que Dios utiliza al pecador para bendecir a su pueblo, y la otra que fue ya la dirección directa, que le dijo: te voy a hacer padre de muchedumbre y te voy a enriquecer y te voy a bendecir grandemente. Pues bien, vamos a ver esta primera bendición. Usted la va a encontrar en Génesis 12:10. Yo voy a ir rápido porque es solamente para poner base bíblica de este traslado de las riquezas. Dice Génesis 12:10: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces miren cómo hay un paralelismo. Va a haber hambre en la tierra, pero el Hijo de Dios que le agradó no va a pasar por eso. La escasez que vendrá, el Hijo de Dios que le agradó no va a pasar por eso. Miren otro pasaje. Vamos a ver otro pasaje. Ahora vamos a ver Génesis 12:16. Y dice: e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vemos en el verso anterior, en el verso 15? Que Sara era tan linda que los príncipes de Egipto y el mismo faraón se enamoró de Sara. Y Dios utilizó a los príncipes y al faraón para darle riquezas a Abraham y a Sara. Entonces hubo una transferencia. Dios usó a los egipcios para bendecirlo a ambos. Esto es lo que quiere dejar dicho. Entonces, ¿cómo salió Abraham de Egipto? Mientras había hambre en toda la tierra, una hambruna, muy rico. Génesis 13:1 te dice: subió pues Abraham, miren que no es todavía Abraham, sino Abraham, de Egipto hacia el Neguev. El Neguev es al sur de Jerusalén. Él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Pero vamos a ver algo más. Que Abraham no solamente salió muy rico, sino que Abraham salió riquísimo. Y cuando la Biblia habla de esos detalles de rico y riquísimo, hay que ponerle atención, porque está haciendo énfasis en algo importante. Y fue que él salió no rico, no muy rico, sino riquísimo. Génesis 13:2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Por qué? Porque Dios vio que Abraham era un hombre que le creyó, que se consagró, le agradó y Dios lo enriqueció. ¿A través de quién? ¿A quién fue que usó? Dios bajó y le dijo: oye, toma una cuenta y eres millonario. No. Dios utilizó a los egipcios para bendecirlo. O sea, no crean que Dios baja con una mano llena de billetes y le dice: agárrate ahí. No, Dios va a usar a gente para bendecirnos. Primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Segundo ejemplo fue Isaac. Isaac dice en Génesis 26:10 lo siguiente: y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Abimelech era el rey de los filisteos. Oiga, aquí Isaac estaba cometiendo el mismo pecado y el mismo error que cometió su padre anteriormente. En Egipto, Abraham había dicho que Sarai era su media hermana, porque tenía miedo que lo mataran porque su esposa se veía bien, así como Jesse. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Lo mismo. Le dijo: espérate, tú eres tan linda que se atreven voy a decir que tú eres mi hermana.
Entonces, por eso dice a Abimelech, por poco se hubiesen intimidad con tu esposa y hubiese traído pecado sobre nosotros. Y eran filisteos, ya no egipcios, ahora eran filisteos. Entonces, les hablo del trasfondo por si usted no conoce esa historia. Pero ¿qué dice más? Lo defendió. Abimelech, siendo rey de los filisteos, defendió a Isaac, siendo inconverso, siendo malo, siendo pecador. Oiga, un pecador defendiendo a un justo. Dice Génesis 26:11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Oiga, defendido por un malo. O por un malo no, por un malazo. Y enemigo histórico del pueblo de Israel. Pero aquí lo está defendiendo. ¿Por qué? Porque Isaac le agradó a Dios, porque era un hombre consagrado. Pero veamos más. Dice ahora aquí lo siguiente: Dios usó a los filisteos para bendecir a Isaac y a su esposa, a su mujer. ¿Dónde lo saco? De la Biblia. Génesis 26:12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. ¿Cómo era fructífero Isaac? ¿Al 30? No. ¿Al 60? Como dice Mateo 13. No. Él fue fructífero al 100%. Entonces, él no era, lo que está diciendo que él era fructífero al 100%, significa que él no era, porque estos son tres estados, hablando de Mateo 13, ahí el corazón representa el tipo de consagración, el nivel de consagración del ser humano. Porque dice la Mateo 13 que la tierra es el corazón. Y dice que hay una tierra que produce al 30%, hay otra que produce al 60% y hay otra que produce al 100%. Pero ¿qué pasa? El que produce al 100% serán los que van a ser arrebatados. Y recuerden lo que está en el instituto, que anoche hablamos, que va a haber un grupo que se irá antes del arrebatamiento. Un grupo consagrado, que lamentablemente es la minoría. Es menos del 10% de la iglesia. Y no de esta iglesia, sino de todas las iglesias en el mundo. Y los que me están oyendo por YouTube saben que donde usted se congrega, no importa el país, no importa la iglesia, usted observa cómo se comportan los hermanos de la iglesia, la mayoría no son consagrados. Los que tienen compromiso con Dios, miren, son pocos. Los otros te hablan tu mentira, te hacen su cosita, le hacen la cosa. Entonces, el 100% serán los que serán arrebatados antes de la tribulación. Los que producen al 60% se van a la mitad, como dice Apocalipsis 7, versos 9 al 14. ¿Y quiénes son estos? Que una multitud que no se puede contar. Oiga, qué poco eran. Que están saliendo de la gran tribulación al iniciar la gran tribulación. No lo digo yo, lo dice Juan, capítulo 7, versos del 9 al 14. La mayoría produce al 60% y se va a la mitad. Pero cuando vemos Mateo 25, en la segunda venida del Señor, hay creyentes, que esos son los que producen al 30%. Y muchos sabios dicen, no, eso se refiere al pueblo judío. No se refiere al pueblo judío. Cuando usted lee el capítulo 25 de Mateo, dice que son de todas naciones. Y Dios va a separar las ovejas, ¿ok?
creyentes de las cabras, de los desobedientes. Entonces aquí vemos los tres grupos, los que producen al 30 hasta el final, al 60 y al 100%. ¿Dónde más lo dice esto? Isaías, en el capítulo no me acuerdo y en el verso mucho menos, dice que la mujer va a dar a luz 2 hijos. Uno sin dolor, los que se van antes de la tribulación, y otros con dolor, que son los que se van a la mitad. Entonces la mujer, la iglesia, va a dar 2 hijos. Uno sin dolor, los que son arrebatados antes. El segundo hijo a la mitad, con dolor, la tribulación. Y el restante, cuando llegue el Señor, Mateo 25. Mire que le estoy poniendo base bíblica para que, y si no, pueden buscar nuestra enseñanza en YouTube que dice la mayoría de la iglesia se quedan en el arrebatamiento. Entonces, Isaac produjo al 100%. ¿Y cómo salió Isaac de la tierra de los filisteos, de Palestina? ¿Cómo salió? Riquísimo, igual que su papá. Génesis 26:13, no lo digo yo, lo dice Génesis. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y dice más, dice Génesis 26:14. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia de tan grande bendición que tenían. Este tipo aquí en nuestra tierra es más próspero que todos nosotros. Y tuvieron envidia. Ese es el segundo ejemplo. Veamos el tercer ejemplo. Ya vimos que el primero fue bendecido por los egipcios. El segundo, bendecido por los filisteos. Y el tercero fue Jacob. Hubo una transferencia de los malos al que le agradó a Dios. Vamos a ver a Jacob. Génesis 30:42 dice, pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Esto habla también de un trasfondo escatológico, que no voy a hablar de eso para no desviarme. Pero Labán era arameo. Era arameo y era idólatra. Tenía ídolos. Su hija, cuando sale de su padre, se lleva inclusive los ídolos, las estatuas. ¿Y por qué fue estéril ella? Porque ¿dónde se sentó ella? Sobre los ídolos. ¿Y qué dijo ella? El que tuviera los ídolos escondidos, esa va a ser estéril. En otras palabras. Pero iba a caer una maldición de esterilidad sobre la que estaba escondiendo. ¿Y dónde estaba ella? Encima. Y por eso se convirtió en estéril. Entonces, él era idólatra, pero era arameo. Era arameo. La base bíblica, usted la encuentra, que era arameo y era idólatra. Creían ídolos en imágenes hechas de hombre que no tienen nada de poder y autoridad sobre el futuro. Y mucho menos sobre la salvación. Génesis 31, versos del 19 al 20. Usted lo puede buscar. Génesis 31, del 19 al 20, te habla que Labán era arameo y que era idólatra. Y la transferencia de un arameo idólatra cayó sobre el hombre que creía en Dios. Oiga, los que creen en ídolos amontonan riquezas para dárselo al que cree al Dios verdadero. Alábalo si puedes. Gracias por todos esos amén y su gloria a Dios. Pero vamos a ver más. Dios usó a un arameo idólatra para bendecir a uno que le agradó, a un justo. Génesis 30:43 dice lo siguiente. Y se enriqueció el varón, ¿cómo? Muchísimo.
y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Se enriqueció muchísimo, salió riquísimo también. Abraham fue bendecido por los egipcios. Isaac fue bendecido por los filisteos. Y ahora viene Jacob y es bendecido por un arameo. ¿Qué le parece? El tercer ejemplo. Pero vamos a ver más. Del pecador al que le agradó a Dios. Génesis 31:1 dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Los pecadores dando gritos porque habían hecho una transferencia, Dios, de los pecadores al justo, del que le agradó a Dios. Con estos tres ejemplos, usted tiene que irse de aquí sabiendo que usted va a ser enriquecido, no porque usted trabaje mucho, no porque usted falte a la iglesia de que por querer acumular riqueza, no. Usted quiere ser bendecido, agrade a Dios y trabaje menos. Porque el que enriquece, dice Deuteronomio, que las riquezas la da Dios. Dios da las riquezas. No es mi capacidad, mi trabajo, mi esfuerzo, no. Si usted le agradó a Dios, la pegó. Ya van a tener ese ejemplo. Y cuando una cosa se repite 2 veces, es cierta. Y si se repiten 3, y si se repiten 4, 5 y 6 y 7, el pecador amontona para el justo. Génesis 31:2 dice lo siguiente: miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Ay, este tipo está peligroso. El tipo ve que ya yo tengo todo lo de él. Entonces hay que... Y salió. Pero se llevó todo. El cuarto ejemplo. Este hombre que Dios le agradó, José, y aunque sus hermanos lo traicionaron, aunque sus hermanos le tenían envidia, aunque sus hermanos lo abandonaron en una cisterna, aunque sus hermanos lo habían vendido como si fuera un esclavo, y luego cuando cae a la casa de Potifar cae preso, injustamente porque la mujer de Potifar lo acusó de algo falso, cayó preso el hombre. Oiga, pero dice la Biblia que Dios estaba con José. Y eso se repite varias veces. Y Dios estaba con José en momentos difíciles. Momentos difíciles, está preso el hombre. Pero injustamente, no porque hizo nada malo, porque él era un hombre que creía en Dios. Y por eso Dios estaba con él. Pero ¿qué pasa? Viene el panadero, viene el copero, tuvieron un sueño, bajo la dirección del Señor, le dice: mira, a ti te van a pasar esto y a ti te va a pasar esto. Pero ¿qué pasa? Al copero se le olvidó. Al copero se le olvidó, pero a Dios no. Tenía en mente lo que José era un hombre que estaba preso injustamente y era un hombre que le agradaba a él. ¿Y qué pasó con José? Pues miren lo que pasó con José. Génesis 41:40 dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. El hombre que estaba abandonado, triste y desamparado, no fue enriquecido solamente, ahora tenía riqueza y poder. ¿Y quién lo bendijo? Los egipcios. No lo bendijo. Fíjense que Dios utiliza no un justo para bendecir a otro justo, sino Dios bendice
a los justos con un pecador. Porque el pecador amontona. Y cuando está así, buchú y cocotú, hay una transferencia. Hámele un cheque a fulano de tal. Una transferencia online. Y llega a tu cuenta. Pero ¿qué dice más? Veamos qué dice más. Dios usó a los egipcios para bendecirlos. Génesis 41:41 dice lo siguiente. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. El segundo en mando fue José. El segundo en mando. Y le dio la mejor tierra de Egipto, Gosén, se la dio a su familia. Vengan mis hijos, que les voy a dar lo mejor de Egipto, Gosén. Gosén era una tierra que había abundancia de todo. Oiga, abundancia de todo. Inclusive cuando Moisés sale de Egipto, en las 3 primeras plagas que hacen alusión a los principios de dolores, antes de la tribulación, pasaron a Gosén. Y las otras 7 plagas representan los 7 años finales. ¿Dónde estaba el pueblo de Egipto? Tranquilo en Gosén, comiendo a la carta. Abundancia de todo. ¿En dónde? En los 7 años de tribulación y gran tribulación. Dios va a proveer y Dios va a cuidar a los que se quedaron por lentos. Vamos a ver el quinto ejemplo. Porque ando rápido porque quiero detenerme en el último. Es Israel. E Israel vuelve a ver un traslado de las riquezas de los egipcios. Y los egipcios, ¿qué representa Egipto? El mundo. El mundo nos va a bendecir. ¿Cómo? No sé, no me interesa. Dios lo hará y yo me voy a deleitar viendo cómo Dios lo hace. El saberlo no me importa. Lo que yo sí que me voy a gozar cuando esto llegue. Pero la bendición no es porque yo trabaje más y falte a la iglesia por estar trabajando. Porque por el afán nuestro no añadimos un codo a nuestra estatura. Si agradamos a Dios, tenemos todas las cosas. Éxodo 12:35 dice lo siguiente. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Y pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestidos. Pídanle, que ellos lo van a dar tranquilo. ¿Y qué pasó después? ¿Se recuerdan de esos muñequitos? La gente mayor de algunos años, ¿se recuerdan de esos muñequitos? Yo no. A mí me contó Jesse. Dios usó a los egipcios. Dios usó a los egipcios una vez más para bendecirlos. Dice Éxodo 12:36. Y Jehová dio gracia ¿a quién? Al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios de las riquezas. ¿Y quién fue el que le dio la gracia? Dios. No dicen que ellos, porque trabajan mucho y porque se esfuerzan mucho. Se esfuerzan tanto que se descuidan hasta de Dios. Esos no son los que prosperan. Esos se funden trabajando, cansados. Pero el que se goza en la presencia de Dios y agrada a Dios, está como, dicen en el pueblo, tan chilling, tranquilo, sin estrés, sin presión. Y ahí viene la bendición. Pero veamos un sexto ejemplo. Y fue Moisés. Moisés era el líder del pueblo. Y Moisés se afanó y, Dios ahora me puso que hiciera un tabernáculo para él. Ahora, ¿y qué voy a hacer? Y tengo que buscar aquí, y tengo que tocar allí, y tengo que hacer esto.
No, Moisés dijo tranquilo. Si Dios me lo puso, Dios lo hará. Éxodo 36, 5 dice: y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más. El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Oiga, el pueblo estaba trayendo mucho más de lo que se necesitaba. ¿Y qué pueblo? El pueblo que fue bendecido por los egipcios. Ahora ese pueblo generosamente estaba colaborando para la obra. Se acabaron los amenes. Ya ahora no es el pueblo, el mundo, sino a los que Dios prosperó, no estaban escatimando esfuerzo, como el hombre de la película de los dinosaurios. No escatimamos esfuerzo para hacer esto. Porque Dios no da recursos a la gente para que se queden ellos con todo así explotando. Dios te da la bendición para que tú salpiques a los demás. Y el pueblo hubo que decirle al pueblo, ya, no traigan más. Todo lo tenemos para la obra, ¿para quién? Para el Señor. Hicieron el tabernáculo. Y dice que sobreabundó oro, plata y telas para el tabernáculo. Éxodo 36:6 dice, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Del santuario, del tabernáculo, del templo para el Señor. Y dice en rojo, así se le impidió al pueblo ofrecer más. Se le prohibió. No se chantajeó ni se manipuló al pueblo para que diera, sino que Dios puso en el pueblo que den. Porque cuando Dios pide, nunca es para quitar, es para multiplicar. Y lo podemos ver en toda la Escritura. Cuando Dios te pide algo, no es para quitarte, es para bendecirte. Por ejemplo, Dios le pidió a Abraham su único hijo. Y al único hijo él se lo dio. Y Dios, ¿qué hizo? Lo hizo padre de multitudes. Y ahí estamos nosotros metidos. Porque Dios cuando tú le das a Dios no es para quitar. Es para multiplicar. Pero vamos a ver algo más. Dios usó a los egipcios para bendecirlo. Bendijo al pueblo para que el pueblo bendijera al líder. Para hacer la obra de Dios. Éxodo 36:7 dice, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Qué le parece con esa sexta transferencia de riquezas? Vamos a ver una séptima, el rey Salomón. Dice el primer libro de Reyes capítulo 4 versos 34 lo siguiente. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Ay, ay, ay. Venían de toda parte del mundo los reyes a escuchar el conocimiento, la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. ¿Y qué llevaban ellos? Sin nadie decirle nada. De todo y en escasez y en abundancia. Primer libro de Reyes 10:10 dice, y dio ella al rey 120 talentos de oro
y muchas especiarías y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Vino la reina de Saba, ¿usted sabe de dónde? No crea que fue allí. Vino de África. Era una morena, lindísima, así como Jessie. Digo, no tanto. Venían de África. Oiga, del continente africano fueron a Jerusalén a llevarle un cargamento de especias. La especia costaba mucho antes. Y todavía. Una gran cantidad. Furgones fueron a llevárselo al rey Salomón. Hubo una transferencia no solamente de África, sino de todos los pueblos que iban a conocer la sabiduría de este hombre que agradó a Dios. Le iba a decir una cosa, pero no la voy a decir. De todo y mucho. De todo y mucho. Dice primer libro de Reyes 10:11. La flota, una flota, iban barcos de Irán que había traído oro de Ofir, el oro más apreciado y el más caro, el más fino. Oro de Ofir. Traía también de Ofir muchas maderas de sándalo. El sándalo es otra esencia costosa. Y piedras preciosas. Oiga todo lo que te llevaban de Irán. Dice más, y Dios usó muchos pueblos para bendecir al hombre que Dios le agradó. Usted dirá, pero Salomón se desvió. Sí, pero al final, cuando era viejo. Pero al principio fue obediente y a Dios le agradó. Dios le agradó tanto que le dijo a Salomón, Salomón, mira, te doy un cheque para que tú pongas lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Y Salomón no le pidió ni riqueza. Oigan esto. Y me gustó en el ayuno congregacional que Cristian dijo ayer, no oren por bendición. Oren para que Dios le quite sus pecados. Agrade a Dios. ¿Y usted sabe qué pasó? Salomón no pidió, dame riqueza, una jipeta nueva, una casa grande, un negociazo. Le dijo, dame sabiduría para yo dirigir a tu pueblo. Y Dios dijo, pero si tú me hubieses pedido riqueza, yo te la doy. Y si tú me hubieses pedido la cabeza de tus enemigos, yo te lo doy. Pero cuanto no pediste ni riqueza, ni la cabeza de tus enemigos, yo te voy a dar la riqueza que no me pediste y te voy a dar también de todo. Y le dio un cheque en blanco. Y lo enriqueció muchísimo. Porque no pensó egoístamente, quiero ser rico, quiero ser poderoso, quiero ser famoso. Le dijo, dame sabiduría para yo guiar a tu pueblo. Eso fue una oración no egocéntrica, sino amando a los demás. Y como pidió, cumpliendo el segundo y gran mandamiento, Dios le dijo, pediste correctamente, te voy a dar eso y te voy a dar lo que no pediste. Que te voy a dar riqueza y a tus enemigos también. Para que usted vea que oramos desastrosamente. Ay, Señor, mira, bendice a tu siervo, dale esto y dale lo otro, y dale esto y dale lo otro, y dale aquello. Pero no decimos, Señor, bendíceme para yo bendecir a mis hermanos. Dame sabiduría para yo darle un buen consejo. Dame palabra para yo instruir a tu pueblo. Eso no. Bueno, pues Salomón lo hizo al revés y le fue muy bien.
Vamos a ver este pasaje. Primer libro de Reyes 10:12. Dice, y de la madera de sándalo hizo el rey baluarte para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se había visto hasta hoy, hasta ese día. Oiga, vino una bendición que nadie la había visto en Israel hasta ese día. El octavo traslado, y aquí es que yo quería llegar, al octavo traslado, y esa es la última bendición, la bendición final, y es para nosotros. Tengo 14 minutos para terminar. Para los últimos días también va a haber otro traslado. Ageo 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera será mayor que la primera. O sea, la postrera es la última gloria para la casa de Dios. Ahí viene una bendición final. Dice, estas promesas son antes del arrebatamiento. Porque para que usted quiera una bendición, si ya usted está en el cielo. Una bendición terrenal, si ya usted está en el cielo con el Señor. Tiene que ser antes. Joel capítulo 2, y prestan atención a Joel capítulo 2, versos 19 en adelante. Y luego le voy a dar los requisitos que están antes del 19. Y los requisitos, si usted no los cumple, no alcanza las bendiciones del 19 en adelante. Dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello. Y nunca, nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Una bendición que usted la puede aplicar a lo espiritual, pero es una bendición física, terrenal. Pan, mosto, aceite. El pan representa palabra, el mosto, el gozo, y el aceite en lo espiritual representa la unción del Espíritu Santo. Y vamos a ser saciados de ello. Eso es espiritualmente, pero físicamente va a haber comida, va a haber gozo y va a haber de todo. Y será hasta saciarnos en abundancia. Una bendición final. Bendiciones espirituales también, no solamente las terrenales, también bendiciones espirituales. Joel 2:23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y como al principio hubo una lluvia temprana. Una lluvia temprana es un derramamiento del Espíritu Santo. Y va a haber una lluvia tardía al final. Usted dirá, es un avivamiento. No. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo que prepara, que activa, que capacita a los consagrados a compartir la palabra de Dios. ¿Ustedes sabían cuándo vino el derramamiento del Espíritu Santo? ¿En qué lugar? En el aposento alto, capítulo 2 de Hechos. Pues no, esa no fue la primera vez. La primera vez fue cuando Jesús le dijo a sus discípulos, sopló y dijo, recibid al Espíritu Santo. Eso está en Juan capítulo 20, versos 22. Ahí fue el primer derramamiento, porque fue un derramamiento del Espíritu
selectivo. ¿A quiénes? A los consagrados, a los discípulos, no a todo el mundo. Entonces, en los últimos tiempos, y yo quiero que escuchen y pongan atención al orden cronológico de Joel 2, que es un capítulo escatológico. Joel 2, apunte el verso. ¿Cuál verso? 23. ¡Ay! ¿Cuál verso? No, el verso. 23. Vamos a seguir orden cronológico, sin dar brinco, porque el terreno es plano. El terreno es plano. Bendiciones materiales. Joel 2:24. Las eras llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Entonces va a haber una abundancia de trigo, de los lagares de vino y de aceite. Abundancia. Abundancia. Pero dice más. Dice Joel 2:25. Lo que nadie puede hacer, lo va a hacer Dios al final. ¿Usted sabía qué es lo que Dios puede hacer que nadie puede hacer? ¿Quién me echa una mano? Dice José Ramón de los Santos, dejar de amar. No se trata de eso. Lo que el hombre no puede hacer y Dios sí lo puede hacer, Dios lo va a hacer, como diría, aquí y ahora, al rojo vivo de primer impacto. ¿Qué es lo que Dios puede hacer que el hombre no puede hacer? Restituir el tiempo. Dice un refrán, el tiempo que se va, no vuelve. Que no vuelve. Mire lo que dice Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Dios va a restituir los años que hemos perdido, bendiciones, por desobedientes. Porque miren quién fue que lo envió, no fue el diablo. ¿Quién fue que lo envió? Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué Dios envió eso? Miren, pau, por desobediente. Pero como usted dijo, espérate, he trabajado mucho y lo que estoy es cansado. Estoy cansado. Trabajo y no pasa nada, no veo. Míreme la mano. Déjame de yo trabajar menos y orar más. Y leer la palabra y consagrarme y bendecir el dulce nombre de mi Señor. Y cuando esto pase, yo me consagro. Entonces Dios va a restituir el año que yo me puse de loco a estar trabajando y descuidándome de las cosas de Dios. Y me meto en lo que debo de meterme, en mi Señor, que debe ser el que ocupe el primer lugar en mi vida. Y cuando Él ocupa el primer lugar en mi vida, entonces Dios restaura, restituye todos los años que yo... Haga así con el dedito, mire, y embóllese un liito, un hilo en el oído. Entonces Dios restaura todos esos años perdidos. Dios los restaura, mire, ahora haga así. Rápido, porque va a restituir los años. O sea que lo que me costaba 15, ahora Dios lo va a hacer en meses. Y lo único que yo tengo que hacer es, en vez de yo trabajar y darle la espalda a Dios, yo lo que tengo que hacer es esto, mire, como hacen los militares. Marchar delante del Señor. Porque dice Deuteronomio 28,
que si yo escucho y pongo atento, estoy atento a la voz de mi Dios, las bendiciones me seguirán y me van a alcanzar. Por más rápido que corra, me van a alcanzar. ¿Por qué? Porque yo le estoy cayendo atrás al que tiene que tener la preeminencia, el primer lugar en mi vida, en mi corazón. Y cuando yo le caigo atrás al que tiene que tener el primer lugar, no mi trabajo, no los estudios, no nadie. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Primer lugar. Entonces se cumple Joel capítulo 2, versos 25. Bendición hasta saciarnos. Porque luego del 25 viene el 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca, nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Pero dice más, dice ahora el 28. Y después de esto, de esta bendición final, ¿usted sabe lo que viene? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, ya no solo a los consagrados, la va a derramar sobre todo, sobre toda carne que crea en su nombre. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y cuándo sucederá esto? Que va a ser el último avivamiento. Un avivamiento sobre toda carne. Una multitud se va a consagrar. Ay, lamentablemente es Apocalipsis 7, versos 9 al 14. Exactamente, a la mitad de los 7 años. Para que se cumpla. ¿Y quiénes son estos? De toda tribu, pueblo, lengua y nación. De todo el mundo. Un gran avivamiento mundial. Pero a mitad de los 7 años. Cuando haya que chuparse los 3 años y medio de persecución, y va a haber guillotina para muchos. Ahí es que viene el avivamiento. Yo prefiero recibir la lluvia temprana y tardía, que habla de Juan 20, 22, a los consagrados, a los discípulos, y no a todo el mundo. Y usted ve que viene en orden cronológico. No estoy dando brinco. Sobre hombres y mujeres, dice el 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquel día. Esto es antes de la gran tribulación. Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto es la gran tribulación. Los que se queden en la tribulación van a sufrir persecución, la guillotina, porque lo van a decapitar, dice la Biblia, no lo digo yo. Dice Juan en Apocalipsis. Pero Dios lo va a proteger. Base bíblica. Apocalipsis 6:6 dice lo siguiente. Y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero, dice en rojo, pero no dañes
el aceite y el vino, los que tengan el Espíritu Santo y el gozo de la salvación. A esos no se va a dañar. Y estamos hablando ya de los jinetes, cuando comiencen a cabalgar los jinetes de los 7 sellos. Van a ser guardados. En la tribulación van a ser guardados, protegidos, pero van a pasar por ese momentico difícil. Pero tenga confianza, si se quedó, que espero que no. Pero Dios lo va a proteger. Bajo persecución, pero Dios lo va a cuidar. Veamos esto. Y ya terminamos. Requisitos para recibir la última bendición, la bendición final. Son 3. Son 3. Y le puse la cita para que usted vea que no son cosas mías. Porque no son cosas mías. Es Biblia. Tiempo de consagración. Capítulo 2 de Joel, pero los versos 12 y 13. ¿Cuándo comienza todo? En el verso 19. Entonces, antes del 19 está el 12 y el 13. Entonces, para yo comenzar a disfrutar de la bendición final que comienza en el 19, yo tengo que tener los requisitos del 12 y el 13. Segundo requisito, la santificación. Joel capítulo 2, versos 16. Fíjense que todo es antes de la bendición. Porque la gente quiere atajos. Yo entro a la bendición. No. No podemos entrar a la bendición. Antes del reino, la cruz. Y después de la cruz, es que se reina. Así lo hizo Jesús. Jesús es la cabeza. Y lo que le pasó a la cabeza le pasará al cuerpo, que es la iglesia. Primero la cruz y luego el reino. Y el que te hable de eso al revés, aunque te agrade y te guste, te están hablando mentira. El reino. Y vamos a reinar y vamos a reinar. No hay reino sin cruz. 3. El tercer requisito está en Joel capítulo 2, versos 17 al 18, un verso antes de comenzar la bendición. ¿Cuál es? Estar a cuentas con Dios. Estar a cuentas con Dios. Si nosotros nos consagramos, Dios nos santificará si estamos a cuentas con Dios. La cuenta tiene que estar en cero. La única cuenta en cero agradable es que yo no tengo pecados que el diablo me acuse, ni que Dios me contabilice. Pongámonos de pie. Ay, iglesia, viene la bendición final y viene pronto. Pero no es para toda la iglesia. Lo hemos visto a la luz de las Escrituras. No es para toda la iglesia. Es para los consagrados. ¿Usted quiere ser parte de esta última bendición? Vamos a consagrarnos. Porque hay 2 formas de consagrarnos. O por la buena, porque yo tomé la decisión, dispuse mi corazón. O yo consagrarme con el anticristo. Con la del anticristo, aunque Dios me proteja, va a haber un sobresalto. Me están siguiendo, me quieren esto, me quieren lo otro, me quieren aquello. Vamos a olvidarnos de ese momento. Vamos a consagrarnos por la buena. Es mejor con anestesia. Es mejor por la buena. Es mejor sin dolor. Vamos a consagrarnos y comenzar a disfrutar de la bendición final. Que en mi casa no falte nada, porque Dios vio un hombre y una mujer que le agradó. Porque las bendiciones se estarán conforme a la Biblia, no conforme a mi creencia y lo que yo pienso o entiendo, porque eso no tiene valor. La Biblia dice
que la bendición es para el que se consagre, el que tenga una vida recta delante de Él. Dice el Señor, a Abraham le dijo, camina recto delante de mí. Porque todo lo que hacemos es delante de Dios. Todo lo que hacemos es delante de Dios, aunque usted no lo vea. Dios está atento a nosotros. Sus ojos están cubriendo toda la tierra. No hay nada oculto que se le escape a Dios, incluyendo eso que usted hizo mal. Pero si yo camino recto, yo voy a disfrutar de la última bendición, como vimos los 7 ejemplos. Y eso no le va a caer mal a nadie. Pero usted necesita consagrarse. Es una necesidad primordial. Y yo te bendigo, iglesia, para que te consagres por la buena. Te bendigo para que tú dispongas tu corazón a consagrarte. Y Dios te va a santificar. Y tú estarás a cuenta. Y Dios te va a bendecir. Y nada te faltará. Y te irás en el arrebatamiento. Y no te quedarás a verle la cara y de qué color tiene los ojos el anticristo. Porque eso no nos interesa. Al que tenemos que ver la cara, el rostro, los ojos, es a nuestro amado del cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Y correr detrás de Él y abrazarlo y decirle, gracias Señor. Gracias Señor porque te fijaste en mí. Gracias Señor porque me escogiste. Gracias Señor porque estoy aquí delante de ti por tus méritos, por tu sangre. Estoy aquí y te agradezco, te amo y te bendeciré por siempre, porque tú eres el único santo y digno y merecedor de toda gloria y de toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te guarde siempre. En el nombre de Jesús.